Bueno, en esta clase vamos a estudiar el tema que nos estaba faltando para completar la parte de fluidos reales, que es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis se presenta cuando una solución de un determinado solvente con un cierto soluto está en contacto a través de una membrana semipermeable con el solvente puro. Nosotros vamos a considerar, vamos a empezar considerando esa situación más sencilla. Entonces, para poder entender este fenómeno, vamos a considerar este sistema experimental. Acá tenemos un recipiente que está separado en dos partes a través de una membrana semipermeable. Del lado izquierdo tenemos un solvente puro y del lado derecho tenemos ese solvente con algún soluto disuelto. La membrana es semipermeable porque permite el paso del solvente, pero no permite la difusión de las moléculas de soluto. Entonces, lo que se observa es que el solvente tiende a difundir del lugar donde está más concentrado hacia donde está menos concentrado el solvente. Entonces, para evitar la difusión del solvente hacia el compartimiento de la derecha, lo que se puede hacer es aplicar una presión extra sobre la solución. Entonces, en la superficie del solvente está actuando una presión P, que puede ser, por ejemplo, la presión atmosférica. Y cuando se llega al equilibrio y cesa la difusión de solvente hacia la solución, es necesario aplicar sobre la superficie de la solución una presión extra, es decir, que va a actuar la presión atmosférica más esa presión extra que le llamamos presión osmótica. Entonces, ¿a qué se le llama presión osmótica? Es el exceso de presión que aparece en una solución cuando se encuentra en contacto con el solvente puro a través de una membrana semipermeable. Solamente cuando de ambos lados de la membrana hay una diferencia de presiones igual a la presión osmótica, el sistema llega a un equilibrio y el volumen en cada compartimiento se mantiene constante. Bueno, para calcular el valor de la presión osmótica vamos a usar esta ecuación que se denomina ecuación de Van Hoff. Esta es una ecuación que tiene una estructura idéntica a la ecuación de estado de los gases ideales. La presión osmótica pi es igual al número de moles del soluto multiplicado por la constante universal de los gases ideales, que como sabemos tiene un valor 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin mol, por la temperatura absoluta, es decir, la temperatura medida en Kelvin, y B es el volumen de la solución. Entonces N es el número de moles de soluto contenidos en un volumen B, en un determinado volumen B de la solución. Una cosa importante en esta expresión es que la presión osmótica depende del número de moles de soluto, pero no depende de la naturaleza del soluto. Es decir, que ya sea que se trate de grandes moléculas o pequeñas moléculas de soluto, van a producir presiones osmóticas iguales si la concentración es la misma. Estamos considerando siempre soluciones diluidas, es decir, la ecuación de Van Hoff la podemos aplicar únicamente cuando tenemos soluciones diluidas. Acá tenemos un sistema experimental diferente en donde tenemos acá afuera el solvente puro y en este recipiente de adentro tenemos la solución. En la parte de abajo de este recipiente hay una membrana semipermeable que permite la difusión del solvente a través de la membrana. Entonces, en este caso no se aplica una presión extra sobre la solución. Se permite que el solvente difunda hacia la solución y esto lo que va a generar es un aumento de volumen de la solución. Entonces la altura va a aumentar hasta que la presión originada por la columna líquida, la presión hidrostática debida a la columna líquida, iguale exactamente a la presión osmótica. Es decir que si nosotros consideramos, por ejemplo, este punto A en la superficie del solvente puro y otro punto A al mismo nivel, pero dentro de la solución, esos puntos no están a la misma presión. Entre ellos existe una diferencia de presiones igual a la presión osmótica. Es decir que en el equilibrio, este sistema llega al equilibrio cuando a ambos lados de la membrana
existe una diferencia de presiones igual a la presión osmótica. En este caso, ese exceso de presión es provisto por la presión hidrostática de la columna líquida que se genera dentro de este recipiente interior. Veamos un ejemplo. En este ejemplo queremos calcular la presión osmótica de una solución de glucosa. Acá tenemos la fórmula química de la glucosa, es una solución de glucosa en agua y esta solución contiene 30 gramos de glucosa por cada litro de solución y se encuentra a una temperatura de 27 grados. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular estos 30 gramos de solución, cuántos moles estos 30 gramos de soluto, cuántos moles de soluto representan. Para eso vamos a necesitar calcular lo que se llama la masa molar de la glucosa. Habitualmente en química a la masa molar se la refiere como el peso molecular, pero eso no es totalmente correcto porque nosotros sabemos que peso y masa no se refieren a la misma magnitud física. La masa es una constante característica de un cuerpo, mientras que el peso depende de la interacción entre ese cuerpo y la Tierra. Entonces nosotros a ese número que figura en la tabla periódica le vamos a llamar siempre masa molar o masa molecular. Bueno, la masa molar del carbono sabemos que es 12 gramos por mol, la del hidrógeno es 1 gramo por mol y la del oxígeno es 16 gramos por mol. Como en esta molécula tenemos 6 átomos de carbono, la masa molar total será 6 por la masa molar del carbono. Tenemos 12 átomos de hidrógeno, por lo tanto tendremos 12 veces la masa molar del hidrógeno y tenemos 6 átomos de oxígeno. Por lo tanto, tenemos 6 por la masa molar del oxígeno. Esto nos da una masa molar para la molécula de glucosa de 180 gramos por mol. Entonces, haciendo una regla de 3, podemos calcular estos 30 gramos de glucosa a cuántos moles corresponden. Ahí podemos decir, si 180 gramos equivalen a un mol, 30 gramos serán X moles. Y lo que nos queda es que tenemos que dividir los 30 gramos de masa en la masa molar de la glucosa. Y entonces lo que tenemos en este caso son 0,17 moles de glucosa en cada litro de solución. Entonces ahora estamos en condiciones de calcular la presión osmótica. El número de moles es 0,17, lo acabamos de calcular, conocemos el valor de la constante universal de los gases, la temperatura era 27 grados Celsius, que la transformamos a Kelvin, para eso sabemos que hay que sumarle 273, serían 300 Kelvin, y hemos considerado un volumen de 1 litro. Entonces, la presión osmótica en este caso sería 4,2 atmósferas. ¿Qué representa este valor? Este valor representa el exceso de presión que aparecería en la solución cuando ella se encuentre en contacto con agua pura a través de una membrana semipermeable. Eso es lo que representa el valor de la presión osmótica. Bien, acá veamos otro ejemplo en donde se discute la subida de agua en una planta a través de la ósmosis. Bueno, el agua que sube desde las raíces hasta las hojas básicamente es una solución de sacarosa en agua. Acá tenemos la fórmula química de la sacarosa. Y a principios de la primavera la concentración de sacarosa es elevada. Llega aproximadamente a unos 50 moles de sacarosa por metro cúbico de solución. Entonces, como el agua que está por fuera de las raíces es prácticamente agua pura, esa agua pura tiende a entrar a través de las raíces por ósmosis. Nosotros estamos suponiendo que las raíces están recubiertas por una membrana semipermeable que permite el paso del agua, pero no permite el paso de la sacarosa. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la presión osmótica producida por esa concentración de sacarosa. Si tomamos un volumen de 1 metro cúbico, que correspondería a 1000 litros, ese es el volumen que vamos a poner acá, la cantidad de moles de sacarosa serían de 50 moles. Y consideramos una temperatura ambiente de 27 grados Celsius, que al transformarla a Kelvin nos da unos 300 Kelvin. Entonces calculamos la presión osmótica
y eso nos da 1,23 atmósferas. Ahora, esto es similar al ejemplo que habíamos visto acá del sistema en donde teníamos la solución en contacto a través de una membrana semipermeable con el solvente puro. Entonces lo que habíamos visto acá es que el solvente se difunde en la solución hasta que la altura de la columna líquida provee una presión exactamente igual al valor de la presión osmótica. Entonces lo que va a pasar en la planta es lo mismo. El agua va a difundir a través de las raíces y por lo tanto va a producir la subida de esa agua con sacarosa a través de la planta hasta que la altura de la columna líquida tenga un valor igual a la presión osmótica. Entonces, esa presión osmótica que hemos calculado y que nos ha dado 1,23 atmósferas, ahora la podemos igualar a la presión hidrostática producida por la columna de agua que subió. Si transformamos las atmósferas a pascales, podemos calcular la altura de la columna líquida. Entonces vemos que por ósmosis el agua puede subir en los árboles hasta una altura aproximada de unos 13 metros más o menos. Bien, en general, cuando nosotros tenemos una solución, en general las soluciones no tienen un solo soluto disuelto, puede haber varios tipos de solutos. Entonces, en ese caso, podemos seguir utilizando la ecuación de Van Hoff, pero tenemos que considerar el N total, es decir, el número total de moles de soluto. Entonces, si tenemos un soluto 1, un soluto 2, un soluto 3, cada uno de ellos contribuye con una cierta cantidad de moles, N1, N2, N3. Entonces, la presión osmótica total es la suma de las presiones osmóticas producidas por cada uno de los solutos independientemente. Y entonces, al sumar esas presiones osmóticas, nos da que la presión osmótica total es el número total de moles de soluto por R por T sobre el volumen de solución. Es frecuente que al disolver el soluto se disocie en iones. Por ejemplo, si nosotros disolvemos cloruro de sodio en agua, el cloruro de sodio se disuelve totalmente en iones cloro y iones sodio. Entonces, por ejemplo, si nosotros hemos colocado 1 mol de moléculas de cloruro de sodio, la cantidad de moles de soluto que nos queda en la solución serían 2 moles, porque nos va a quedar 1 mol de iones cloro más 1 mol de iones sodio. Es decir que cada soluto que aparece contribuye a la presión osmótica. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acá en la ecuación de Van Hoff generalizada nos aparece el número total de moles por unidad de volumen. Si este volumen lo colocamos acá abajo, acá tendríamos el número de moles por unidad de volumen. Y a eso le podemos llamar la concentración de la solución. La concentración, que es el número total de moles por unidad de volumen, le vamos a dar el nombre de osmolaridad de la solución. La osmolaridad de la solución en general se mide en osmoles por litro de solución. ¿Y qué es un osmol? Un osmol es un mol de soluto, pero se utiliza este término para hacer hincapié en el hecho de que solamente estamos considerando aquellas partículas que no se pueden difundir a través de la membrana semipermeable. Por eso se usa el término osmol en vez del término mol, y se habla de la osmolaridad de la solución. Por otro lado, cuando nosotros hemos enunciado la ecuación de Van Hoff, para calcular la presión osmótica, hemos supuesto que la solución está en contacto con el solvente puro a través de la membrana semipermeable. Pero esto no es frecuente en general en las situaciones naturales en biología. A ambos lados de la membrana tenemos soluciones con distinta concentración. Entonces, podemos seguir usando la ecuación de Van Hoff para calcular la presión osmótica si en lugar de tomar el número de moles por unidad de volumen, lo que hacemos, que sería la concentración, tomamos el incremento que sufre la concentración a través de la membrana. Es decir que acá tendríamos que poner la diferencia de concentraciones
a ambos lados de la membrana. Y en ese caso podemos seguir calculando la presión osmótica a partir de la ecuación de Van Hoff. Bien, acá tenemos otro ejemplo. ¿Cuál es la presión osmótica de un fluido intracelular cuya osmolaridad vale 0,40 osmoles por litro? Bueno, acá tenemos entonces un fluido intracelular. En general, este valor es el valor típico para la osmolaridad del fluido que tenemos dentro de las células. Y si consideramos la temperatura corporal de 37 grados Celsius, que equivale a 310 Kelvin, a partir de la ecuación de Van Hoff, podemos calcular la presión osmótica. Si consideramos un volumen de 1 litro, el número de osmoles o el número de moles sería 0,40. Reemplazamos la constante universal de los gases, reemplazamos la temperatura y esto nos da una presión osmótica de 10,2 atmósferas. Bueno, ¿cómo se manifiesta la ósmosis en la biología? Es muy común en la biología que se presente este fenómeno. La ósmosis se va a presentar, por ejemplo, cuando nosotros coloquemos una célula dentro de un medio acuoso. Dependiendo de la relación entre la osmolaridad del fluido intracelular y del fluido extracelular, se pueden presentar diferentes situaciones. En este caso, en el dibujo se representa un eritrocito rodeado por soluciones de diferentes concentraciones. Si la solución que rodea al eritrocito tiene una osmolaridad menor que la del eritrocito, es decir, que la concentración de soluto de la solución que lo rodea es menor que la del fluido intracelular, se dice que la solución es hipotónica. Entonces, en este caso, el agua va a tender a atravesar la membrana y a entrar dentro del eritrocito. Eso va a producir un aumento de presión del eritrocito y si esa presión aumenta lo suficiente, el eritrocito puede llegar a estallar. En ese caso se dice que la solución es muy hipotónica. En el segundo caso, el eritrocito se hincha, pero no llega a estallar porque el aumento de presión que se produce no es suficiente para romperlo. Una solución isotónica sería una solución que tiene la misma osmolaridad que la célula. Y en ese caso no va a haber un flujo neto ni hacia la célula ni hacia el medio extracelular. En el último caso, lo que tenemos es un medio extracelular que tiene una osmolaridad mayor que la de la célula. Esto significa que la concentración de soluto de la solución que rodea al eritrocito es superior a la concentración de soluto dentro del eritrocito. Esto va a generar que salga agua del eritrocito hacia afuera y por lo tanto el eritrocito se encoge. En ese caso decimos que la solución que rodea al eritrocito es hipertónica. Cuando se administran soluciones al cuerpo humano, por ejemplo, en la alimentación intravenosa, la solución que se administra debe ser isotónica para no perturbar el equilibrio de las células. Bueno, vemos qué es esto de la desalinización del agua de mar. El agua de mar es posible desalinizarla, es decir, extraer las sales disueltas y obtener agua dulce a partir del fenómeno de la ósmosis. Pero lo que se utiliza en este caso es la ósmosis inversa. En este dispositivo lo que observamos es agua de mar contenida en un recipiente y acá se representa un pistón con el cual podemos aplicar diferentes presiones sobre la superficie de esa solución que es el agua de mar. Y en la parte inferior hay una parte de la pared del recipiente que está tapizado con una membrana semipermeable que conecta al recipiente con agua marina con otro recipiente donde hay agua dulce. Entonces, si no aplicáramos ninguna presión externa y la presión en la superficie de la solución fuera igual que en la superficie del agua dulce, la presión atmosférica,
lo que observaríamos es que el solvente puro, que es el agua dulce, difunde hacia la solución, hasta que acá se genera una columna líquida que produce una presión igual a la presión osmótica. Ahora, si en lugar de permitir eso nosotros aplicamos una presión extra sobre la superficie de la solución, el flujo de solvente hacia la solución disminuye. Cuando la presión extra que aplicamos es igual a la presión osmótica, el flujo de solvente cesa. Y si nosotros aplicamos una presión extra superior a la presión osmótica, lo que se va a producir es que el solvente empieza a circular desde la solución hacia el otro compartimiento. Pero las partículas disueltas no pueden pasar a través de la membrana. Por lo tanto, ahí estamos logrando desalinizar el agua. Es decir que, digamos, a un lado de la membrana vamos a tener la presión atmosférica y al otro lado de la membrana vamos a tener la presión atmosférica más la presión aplicada por el pistón. Y cuando la diferencia de presiones es superior a la presión osmótica, es decir, cuando la presión que aplica el pistón es superior a la presión osmótica, en ese caso se produce la ósmosis inversa. Este proceso pues, es útil para obtener agua dulce a partir del agua de mar, para obtener agua para consumo y para la agricultura. Si nosotros calculamos cuánto es la presión osmótica del agua de mar, la concentración del agua de mar es aproximadamente unos 1000 osmoles por metro cúbico, o bien 1 osmol por litro. Entonces, si tomamos una temperatura del agua de unos 17 grados Celsius, que equivale a 290 Kelvin, podemos calcular la presión osmótica correspondiente. Tomamos un volumen de 1 litro, por lo tanto tenemos 1 osmol de soluto, reemplazamos la constante universal, reemplazamos la temperatura y esto nos da aproximadamente unas 24 atmósferas. Es decir que si en el dispositivo anterior el pistón aplica una presión superior a 24 atmósferas, entonces se va a producir la desalinización del agua de mar. Este es un procedimiento bastante económico desde el punto de vista energético, porque la cantidad de trabajo que hay que hacer para desalinizar el agua de mar representa una cantidad de energía 1000 veces inferior a la que tendríamos que utilizar para desalinizar el agua por destilación o por evaporación. Lo que es caro en este caso es la membrana. La membrana semipermeable sí encarece el procedimiento. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de la circulación del agua en las plantas, como aplicación de todos estos fenómenos que venimos estudiando. La circulación del agua en las plantas se debe a diferentes fenómenos físicos. Uno de ellos que podemos mencionar es la capilaridad. La capilaridad estaba relacionada con la tensión superficial y consistía en el ascenso, en el caso del agua, en el ascenso del agua a través de un conducto de pequeño diámetro debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas y a las fuerzas de adherencia entre las moléculas del líquido y las paredes del recipiente. Sin embargo, como ustedes pueden comprobar en un ejemplo del práctico, la altura a la que logra subir el agua en una planta por capilaridad no supera los 50-70 centímetros. Entonces, este fenómeno, si bien es importante para plantas de pequeño tamaño, no es suficiente para explicar por qué sube el agua en plantas o árboles de mayor altura. Después hemos visto también que por ósmosis, a través de otro ejemplo, el agua puede subir en una planta hasta una altura aproximada de unos 13 metros, pero esto sucede solamente a inicios de la primavera, cuando la concentración de sacarosa es muy alta. Además, es un proceso muy lento, la difusión es un proceso muy lento. Entonces, hay otros fenómenos que también se presentan y que todavía no los estamos considerando. Ahora vamos a encarar ese problema. Y para eso vamos a hablar de un concepto que le vamos a llamar las presiones negativas. ¿Qué es esto de la presión negativa? Si nosotros consideramos un líquido dentro de un recipiente y ese líquido está en reposo, por lo tanto está en equilibrio dentro del recipiente,
La presión ejercida por el líquido sobre el recipiente es positiva. ¿Y eso qué significa? Significa que la fuerza que el líquido ejerce sobre el recipiente está dirigida desde el líquido hacia el recipiente. Ahora, en algunos casos, tanto en los sólidos como en los líquidos, estos pueden alcanzar estados fuera del equilibrio que se les llama estados metaestables, en los cuales la presión puede llegar a ser negativa. ¿Eso qué significaría? Significaría que en lugar de que el líquido ejerce una fuerza dirigida hacia el recipiente, es al revés. El líquido ejerce una fuerza tirando del recipiente hacia el líquido. Eso es el significado de una presión negativa. ¿Y cómo podemos conseguir una presión negativa? Bueno, en un laboratorio se puede conseguir una presión negativa si nosotros contamos con un tubo estrecho. Supongamos que tengamos un tubo de unos 12 metros de longitud y lo llenamos con agua. El tubo está abierto en un extremo y cerrado en el otro extremo. Entonces, llenamos el tubo con agua y con mucho cuidado y con mucha lentitud lo damos vuelta de tal manera que el extremo abierto del tubo lo colocamos abajo y arriba nos quedaría el extremo cerrado. El extremo abierto del tubo, a su vez, lo colocamos en un recipiente que contiene el mismo líquido, en este caso agua. Eso ya lo habíamos estudiado porque era el principio de funcionamiento de un barómetro. Entonces, en condiciones ordinarias lo que habíamos visto es que si el barómetro está construido con agua, entonces el nivel de agua descendía hasta aproximadamente 10 metros, porque de esa forma en el interior del tubo esos 10 metros de agua producen una presión que equilibra la presión externa, que es una atmósfera. Ahora, bajo ciertas condiciones, como les decía, si el tubo es estrecho y si el posicionamiento vertical del tubo se hace con una extrema lentitud, pero si además tanto el tubo como el líquido están extremadamente limpios, es posible observar que el líquido no descienda, sino que se queda por encima de los 10 metros. Entonces, ¿qué está pasando acá? En la parte inferior del tubo la presión sería la atmosférica. Y a medida que nosotros nos vamos subiendo, disminuye la presión. Y la presión se haría cero cuando llegamos aproximadamente a la altura de los 10 metros de agua. Si nosotros subimos por encima de esos 10 metros, la presión sigue disminuyendo, entonces significa que ahí sería negativa. ¿Y qué sería la presión negativa? Significa que el líquido que está en estos últimos 2 metros de tubo se encuentra en un estado de tensión y entonces tira del techo del tubo hacia el líquido y tira de las paredes del tubo hacia el líquido. Eso lo podemos analizar matemáticamente. Nosotros sabemos que la presión en la base del tubo, que le podemos llamar PI, la presión en un punto inferior, se puede escribir como la presión a un nivel superior más la presión hidrostática producida por la columna líquida, que sería densidad por gravedad y por H. Si nosotros despejamos la presión en el nivel superior, nos queda que es la presión en el nivel inferior menos densidad por gravedad y por H. Entonces, considerando que la presión en el nivel inferior es una atmósfera y considerando una altura de 12 metros, la presión en el nivel superior nos da negativa, nos da aproximadamente de menos 2 atmósferas. Con técnicas especializadas en el laboratorio se han logrado presiones negativas de hasta unos menos 260 atmósferas. Por supuesto que el líquido que está sometido a una presión negativa está en un estado muy inestable. A la más ligera perturbación, el líquido se rompe en gotas que se precipitan a través del tubo. Bueno, esto que en el laboratorio es, digamos, muy difícil y costoso de obtener, ocurre fácilmente en la naturaleza. Ya hemos visto que ni la capilaridad ni la presión osmótica pueden explicar la subida del agua hasta alturas grandes, y hay árboles que pueden llegar a tener una altura de hasta 75 metros o más. Ahora, para que el agua suba a través del árbol, el fluido siempre se mueve de lugares de mayor presión hacia lugares de menor presión. Por encima de los 10 metros, la presión empieza a ser negativa, como acabamos de analizar.
Entonces, a medida que subimos a través del árbol, la presión se hace cada vez menos negativa. Eso lo que genera es que el agua dentro del xilema esté en un estado de tensión. Entonces, debido a la cohesión entre las moléculas que van llegando a las hojas se evaporan y a su vez tiran de las moléculas vecinas que llegan y las sustituyen. Y digamos, se piensa que este es el mecanismo que explica el ascenso del agua en los árboles altos. Bueno, con eso terminamos el tema y ya la próxima clase va a ser sobre calor.